Hola amigos, bienvenidos. Bueno, estamos en nuestra segunda clase, estamos en la serie Cómo escuchar la voz de Dios y hoy vamos con nuestra segunda clase. Ya vimos la primera que fue Realmente Dios habla. Si no la has visto, te invito a que vayas y la mires. Te voy a dejar por aquí en la parte de arriba, alguno de estos dos lados, te va a aparecer la información para que oprimas y vayas y mires ese video de la primera clase. Y también recordarte que todos los fines de semana tenemos nuestro grupo de amigos en el que compartimos y hablamos de estos temas. Si tú quieres ser parte, eres bienvenido, bienvenida. Lo único que tienes que hacer es déjanos un comentario para saber que quieres ser parte de ese grupo. ¿Qué hacemos en esos grupos? Siempre tenemos nuestro tiempo para dialogar, para charlar como amigos, para saber cómo estamos, qué está pasando. Hablamos de temas actuales, bueno, muy libre, muy la hora loca, como lo hemos dicho. Y la segunda hora hablamos acerca de esta clase, hablamos acerca de lo que Dios nos está hablando, de lo que estamos entendiendo, escuchamos a otros lo que Dios les está hablando, que en muchas ocasiones nos va a servir a nosotros, y también podemos expresar lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Haz de cuenta, es un grupo de apoyo, es un grupo de crecimiento mutuo, así que bueno, te invito, si quieres ser parte, ahí eres bienvenido, déjanos un comentario si quieres participar. Y bueno, vamos a iniciar nuestra clase. ¿Qué es la oración? Hoy nos vamos a enfocar en qué es la oración. Antes de iniciar, quiero contarte que, bueno, cambié un poquito el escenario, lo tenía más organizadito, pero te quiero contar que estamos de trasteo, nos estamos trasteando, así que miren por acá que ya tenemos por aquí cosas empacadas, por acá están unas sillas y demás, y bueno, por allá atrás alrededor hay muchas más cosas que están ahí arreglándose para el trasteo. Entonces, bueno, pues bienvenidos, bienvenidos. Vamos a iniciar y hoy vamos a responder esta pregunta. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Y en muchas ocasiones hemos escuchado esta frase acerca de la oración. Nos han dicho, la oración es hablar con Dios. Y así es, la oración es hablar con Dios. Y pareciese sencillo, pero lo que muchas veces hemos venido haciendo en todos estos años de pronto de tener esas oraciones es que no hablamos con Dios, sino le hablamos a Dios. Y hay una diferencia muy grande, porque hablar con Dios es permitir que Él también diga lo que quiere decirnos, pero hablarle a Dios es solamente expresar lo que está en nuestro corazón y no escuchar. Así que la oración tanto es un acto de hablar, de comunicarnos con Él, como también es un acto de escucharlo a Él. Entonces vamos a comenzar y ya te di la base de todo lo que vamos a hablar hoy, pero, pero también vamos a hablar acerca de unos paradigmas que tenemos con respecto a este tema de escucharlo y de qué es realmente la oración. Por acá tengo algunas notas con las cuales me voy a ayudar para expresarte todo lo que tengo preparado para enseñarte hoy y que podamos compartir ese tema. Y, y dice, bueno, acá uno de los puntos es que un proceso sano, escribí acá, un proceso sano de comunicación requiere de que ambas partes puedan hablar. Es decir, si estamos teniendo una conversación con alguien, para que sea una conversación sana, una relación sana, tanto necesito hablar, poderme expresar, como necesito escuchar. Necesitamos escuchar y ser escuchados de otra manera, ¿no? Lo necesitamos. Si no se tiene eso, realmente no se tiene una relación sana. Si hablamos a nivel de pareja, los esposos, si el hombre es el que siempre habla y no deja que su esposa exprese lo que tiene en su corazón, pues realmente la relación no va a estar sana. Eh, y viceversa, si es la mujer quien siempre se expresa, pero no deja que su esposo se exprese, pues la relación no va a ser sana. Siempre una relación de pareja y de cualquier otro tipo requiere que ambas partes se puedan ser escuchadas, que ambas partes puedan ser valoradas en lo que tienen por decir. Y, y pues eso comúnmente no nos pasa en nuestra relación con Dios. En muchas ocasiones, y lo digo por experiencia propia, eh, por ejemplo, uno de esos paradigmas que tenía es que yo escuchaba a Dios, sí, creía que Dios hablaba, sí creía que tenía cosas por decirme, pero cuando Dios me hablaba era como una experiencia sobrenatural, como un momento muy específico y muy ocasional y muy sobrenatural.
Y Dios me hablaba y yo decía, wow, me hablaste, qué bonito, y eso es lindo. Hay momentos muy especiales, muy que marcan, y no estoy descalificando esos momentos que Dios nos da, donde nos ha hablado y ha sido muy impactante, pero ese concepto de que era una experiencia muy sobrenatural y ocasional, pues me estaba impidiendo el poder tener una conversación, una relación íntima con Dios constante. Me estaba haciendo perder una relación del día a día, una amistad cercana. Y pues ese era uno de mis paradigmas. Dios me habla solamente en momentos ocasionales, en momentos sobrenaturales. Y tomo aquí unas palabras de mi amiga la pastora Esther, que dice que seamos sobrenaturalmente naturales y naturalmente sobrenaturales. Es decir, no nos pongamos así de muy escépticos, como tratar de colocar esa parte de la oración o esa parte de escuchar a Dios como algo muy sobrenatural, como lo estaba diciendo, como algo muy sobrenatural. No lo pongamos así, sino hagámoslo más natural. Eh, puede ser cotidiano, Dios está ahí con nosotros y podemos conversar con Él, y Él tiene cosas por decirnos todos los días tiene algo por decirnos. Y eso nos muestra también nuestra dependencia de Dios, de que todos los días tengamos algo no solamente por decirlo, sino por escucharle a Él. Entonces, que eso que sentíamos que era sobrenatural, lo volvamos más natural, más de nuestro diario vivir. Y, y que aprendamos que sí, que existe eso sobrenatural, pero lo hacemos natural. Eso es como el mensaje principal de esa frase. Entonces, pues, ¿qué pienso con respecto a esto? ¿No? Que acá tenía un apunte, hablando acerca de que pues nos enseñaron que Dios es que orar es hablar con Dios. Nos enseñaron eso, pero no lo escuchamos casi. Y si no lo estamos escuchando, pues realmente creo que hay algo que es muy importante, y es que nos estamos perdiendo la mejor parte. Es decir, lo que yo tengo por decirle a Dios, sí, ok, es muy valioso, y hay veces descansamos, nos desahogamos, le pedimos cosas, pero la parte más importante es la que Él tiene por decirnos a nosotros. Podemos estarle diciendo, Señor, tengo esta situación, ayúdame a resolverla, y puede que Dios te quiera decir cómo resolverla, pero tú no escuches, no te detengas a escuchar. Y claro, ahí podemos tener un segundo paradigma. El primero fue que fuese algo muy sobrenatural, muy ocasional, ¿no? El segundo es que puede ser algo de pronto en lo que cuando escuchas a Dios, bueno, no tenga Él algo por decirte, o no sepas cómo escucharlo. Ese es un paradigma, no, es que no sé cómo escucharlo. Y, y bueno, vamos a ir aprendiendo paso a paso, porque ya habíamos hablado en la clase pasada de que eh, eh, la parte espiritual tiene sus maneras, y la parte del cuerpo o de lo físico tiene las suyas. Y la parte espiritual, hablamos acerca de que el corazón es quien escucha y también es quien habla con Dios. Entonces, tenemos que romper con ese segundo paradigma de que no podemos escuchar a Dios, de que no sabemos cómo escuchar a Dios, de que es difícil escuchar a Dios. Y bueno, este es el ejercicio de estas clases. Vamos a ir aprendiendo cómo escuchar la voz de Dios. Entonces, pues nos podemos estar perdiendo la mejor parte, escucharlo a Él. Y quiero que leamos Juan 11:41, que dice lo siguiente. Te lo voy a leer en la versión Reina Valera, que dice así. Juan 11:41 dice, entonces quitaron la piedra. Está hablando de algo que está sucediendo con Jesús cuando está con Lázaro, y que va a ir a orar porque Lázaro sea resucitado. Entonces dice el texto, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, o sea, Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, o sea, empezó una oración, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Jesús definitivamente es un ejemplo a seguir con respecto a la oración, definitivamente. Eh, pues si leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pues vemos constantemente que los discípulos registran que Jesús se apartaba a orar,
que Jesús tenía una vida de oración. Y yo siempre me he imaginado que andar al lado de Jesús debió ser bien interesante porque un día estaba sanando a alguien que no podía caminar y pudo caminar, a un paralítico. Después estaba con un leproso que tenía toda su piel eh, podrida, oliendo a feo, y él oraba y su piel parecía la de un bebé. Otro día estaba multiplicando el pan y los peces. Otro día estaba calmando una tormenta. Otro día estaba librando a un endemoniado. Entonces yo me imagino que realmente andar con Jesús era toda una experiencia. Debió ser bastante transformador para sus discípulos caminar al lado de Jesús y ver tantas cosas tan extremas, digo yo. Eh, y pues los discípulos notaron que tenía una vida de oración. Andaron con él 3 años y medio y pues esa vida de oración se reflejó y se notó. Y hay un segundo texto que quiero que leamos que está en Lucas 11.1. Y Lucas 11.1 dice lo siguiente. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. Y a mí me parece interesante, alguna vez escuchaba en una predicación esto y me pareció muy valioso, lo quiero expresar acá, y es que pues los discípulos sabiendo todo lo que podía hacer Jesús, tanto que hasta cuando les vinieron a pedir lo de los impuestos, él fue y le dijo al discípulo, ve y pesca y vas a tener lo que pesques en la boca del pescado, vas a encontrar dinero para pagar nuestros impuestos, ¿no? Entonces, o sea, todo lo que podía hacer Jesús, muchos de nosotros de pronto le hubiéramos preguntado a Jesús, Señor, enséñanos a hacer milagros. O Señor, enséñanos a multiplicar el dinero, a multiplicar el pan y los peces. ¡Wow! Eso está súper poderoso, está súper chévere. Lo que podría hacer si lograra hacer eso en específico. Pero los discípulos notan que la clave de todo era la oración. Así que le piden a Jesús, enséñanos a orar. O sea, por encima de todas las cosas que Jesús hacía, lo que los discípulos le piden que les enseñe es orar. Porque los discípulos notaron que constantemente lo que Jesús hacía y lo que lo hacía muy diferente era su comunicación y su relación con Dios. Tanto así que Jesús habla acerca de su relación con el Padre, ¿no? Y siempre lo menciona como el Padre, el Padre. Aún hay un texto que habla acerca de que le dice Abba, que se traduce a papito, o sea, tenía una relación cercana, una relación íntima, una relación en la que podía expresarse a Dios con familiaridad y con cercanía. Y, y la familiaridad, la cercanía no tiene que significar irrespeto, porque en ocasiones sentimos, no, es que no me puedo relacionar así con Dios porque es que Dios es muy lejano está bien arriba y yo bien abajo, entonces siempre tengo que estar así. Y realmente si notamos lo que Jesús vino a hacer fue a acercarnos a Él, a conectarnos con Él y a mostrarnos una relación diferente con Dios, una relación en la que había una, una relación cercana entre Jesús y Dios, como padre e hijo, y nos vino a modelar esa relación. Tanto que pensaríamos que Jesús siempre fue el hijo que, que siempre dijo cosas buenas. Pero recordemos que cuando Jesús está en la cruz del Calvario, aún le hace lo que podríamos decir que es un reclamo a Dios, ¿no? Y es, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Esa frase me hace pensar en, en un momento en el que tenemos una diferencia con Dios y decimos y hacemos como una especie de reclamo. Y eso también nos lo modeló Jesús, su relación tan verdadera con el Padre, ¿no? Que nos modela a nosotros que debemos tener la misma relación, de poderle expresar a Dios con todo nuestro corazón, todo lo que tenemos por decir, pero que también podemos tener diferencias con Él por momentos, ¿verdad? Pero que también tenemos reconciliación con Él, pero que también lo escuchamos, que es el punto de hoy, ¿no? Que en la oración no solamente es hablar, sino es escucharlo.
Entonces, todo esto que nos enseña Jesús, pues nos lleva a un segundo punto, que es orar no es un acto religioso. Orar no es un acto religioso y tenemos ese otro paradigma, ¿no? El tercer paradigma es que orar es un acto religioso y pues, es que no me gusta mucho orar, me da pereza, porque tenemos ese concepto de que orar puede ser uno, mmm, decir muchas palabras repetitivamente, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Ni siquiera estamos pensando, sino que lo decimos, santificado sea tu nombre, y estamos mirando por aquí, para cualquier lado, y repetimos. Pero pues imagínense que yo todos los días tuviese un tipo de conversación repetitiva con mi esposa. Esposa amada, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ta, ta, ta. Al siguiente día, esposa, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te ha ido? Ta, ta, ta. Y en muchas ocasiones tenemos ese tipo de conversación con Dios, una oración repetitiva, una oración donde no es una conversación, donde es yo diciendo cosas que puede que no sean exactamente las mismas siempre, pero casi siempre decimos lo mismo. Por ejemplo, yo tuve un tiempo, un hábito religioso, ese sí fue religioso, de supuestamente estar orando, de decir, por ejemplo, no, yo todos los días oro y tengo mi relación con Dios, yo todos los días oro. Bueno, ¿y cómo es tu oración? No, yo todos los días le digo, Padre, gracias por este día, gracias por la vida que me das, por mi familia, gracias por el trabajo, gracias porque todo me va bien, te pido que me bendigas, que me ayudes con las finanzas, que me ayudes con tal cosa, en el nombre de Jesús, amén y amén. Ya, esa fue mi oración. No escuché a Dios y al siguiente día la misma oración. Padre, gracias por este día, gracias por la vida que me das, por mi familia, sigue ayudándome con mi trabajo. Pero realmente estoy repetitivo, no estoy teniendo una conversación, estoy siendo repetitivo. Entonces, ahí se convierte uno en un acto aburrido y religioso. Pero la oración no es un acto aburrido y religioso. La oración es una conversación. La oración es tener relación con Dios, es hablar y es escuchar y ser escuchados. Así que es importante el poder cambiar ese concepto de que solamente es hablar, no, es escuchar también a Dios. Entonces, eh, lo siguiente que quiero compartirte es que, bueno, que yo mismo comprendí que hablar con Dios era una conversación y empecé a tener ese entendimiento de que, ok, Señor, es una conversación contigo. Y ya les contaba en la clase pasada que he tenido también mis diferencias con Dios, en cosas en las cuales no estuve de acuerdo, en las cuales me he sentido, por ejemplo, abandonado. Y yo le peleo a Dios y le digo, Señor, me siento abandonado por ti. Y poderlo expresar, ¿no? Poderlo expresárselo a Él ha sido importante. Hace unos días tuve como una batalla con ansiedad y algunos de ustedes saben que he tenido esas batallas y Dios me está permitiendo y me ha ayudado a entender que estoy viviendo esa área porque me está llevando a sanar algo que tenía pendiente en mi corazón, en mi mente. Y me acuerdo que me levanté bastante ansioso una mañana después de tener un sueño bien feo. Y eh, pues empecé a orar y fui franco con Dios y le dije, Señor, me siento que me dejaste como solo, que estoy viviendo esto solo y me siento mal, realmente me siento mal, me siento que me abandonaste y le reclamé. Y qué bonito fue escuchar la voz de Dios. Yo tengo procuro tener un orden para leer la Biblia todos los días, o bueno, sí, prácticamente todos los días. Y leo, pues en esta etapa ya estoy en un salmo, si estoy en el día 30, entonces el salmo 30 y ya el siguiente mes, entonces ya el día 2 ya es el Salmo 32, el día 7 de tal fecha, entonces el 37, si ya leí los anteriores, por supuesto. Entonces, pues abrí mi Biblia y leí el Salmo que me correspondía, y yo diciéndole a Dios específicamente que me sentía abandonado, no sabía qué versículo seguía, qué capítulo seguía, y no lo tengo acá en este momento claro, pero sé que es un salmo, y decía, Padre, de pronto alguno de ustedes sabe dónde está. Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa frase, como Dios diciéndome, te escucho, sé en qué estás, sé, no estás solo, o sea, tanto sabía que ibas a vivir esto que este día tenías por leer esto. Entonces, eh,
cuando tenemos esa conversación con Dios sincera, pues se convierte en una conversación muy bonita y de mucho crecimiento, de mucho crecimiento. Entonces, pues tener una oración también, tener una oración y relación con Dios, pues es todo, es reír, es molestarnos, es reconciliarnos, es estar felices, estar alegres, es que Dios me aliente, es que yo también escuche a Dios. Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Qué está en tu corazón también? O sea, no solamente que se trate de nosotros, ¿qué está en tu corazón? Te lo estoy expresando y bueno, también me pongo, Señor, hace mucho tiempo no te pregunto, ¿qué está en tu corazón? Qué quieres expresarme? ¿Qué quieres que sepa yo? ¿Qué quieres hablarme? Eh, Porque nosotros queremos ser escuchados y ¿por qué no un día escuchar a Dios? Porque Él es nuestro Padre y ¿por qué no escucharlo lo que tiene por decirnos, ¿no? Entonces, que no solamente sea todo para nosotros, sino que también que esto sea una relación mutua en la que ambos aportamos algo, ¿no? Entonces, esa es una verdadera relación y esa es una verdadera oración, ¿no? Que ambas partes participen. Eh, ¿Has tenido una buena conversación con un amigo? Te pregunto, ¿has tenido una buena conversación con un amigo? Una conversación en la que tú dijiste, wow, qué chévere, esa conversación estuvo muy rica, pude hablar todo lo que quise, lo que me dijo mi amigo, mi amiga fue muy valioso, pero también él me habló, yo también le pude hablar. ¿Has tenido ese tipo de conversaciones? De seguro que sí. Así debe ser la oración. Así debe ser la oración. Piensa en ese tipo de conversaciones y piensa en que en eso debes trabajar con respecto a tu relación con Dios, en que sea así, que puedas escucharlo, que puedas hablarle, que puedas también tener ese momento para escuchar lo que Él tiene que decirte a ti con respecto a ajustes, ¿no? En muchas ocasiones vamos a Dios en oración y le decimos, Señor, tengo esta situación y este problema, ayúdame a resolverlo. Y Dios tiene la respuesta para cómo solucionar tu problema, pero no lo escuchamos. No nos detenemos por un momento a escucharlo y decir, ¿qué quieres decirme hoy? ¿Qué es lo que qué es lo que quieres hablarme hoy aquí? Y escucharlo. Y para escuchar también se requiere calma, requiere de quietud. Han hablado también con ese tipo de personas que tú le estás diciendo algo y no te dejan hablar, sino, espérate, y no te deja hablar. Pues con ese tipo de personas es complejo hablar porque no dejan hablar y solamente quieren hablar. Y posiblemente seamos nosotros así con Dios. No le dejamos hablar, necesitamos poderlo escuchar a Él, porque, vuelvo a decir, escucharlo a Él puede hacer la gran diferencia. Y quiero terminar con esto. En el diccionario dice lo siguiente. ¿Qué significa conversación? Conversación es la sucesión de turnos de hablar, que se produce al conversar dos o más personas. Entonces, mi pregunta para ti, ¿le estás dando el turno a Dios para que te hable? Cuando oras, cuando empiezas a hablarle a Dios, ¿le estás dando tú el turno a Dios para que te hable? Bueno, pues respóndetelo y respóndeselo a Dios. Y quiero cerrar con este versículo porque este versículo precisamente habla acerca de lo que es la verdadera oración. Está en Jeremías 33, a ver, 33:3 y dice así, clama a mí es, tú hablas, clama a mí. ¿Y ahora qué sigue? Y yo te responderé, dice Dios ahí, y yo te responderé. O sea, tú clamas, tú hablas, tú le expresas a Dios. Y Dios te va a responder. Así que clama, pero oye su respuesta, ¿no? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y este versículo con el que cierro me hace pensar en lo que nos podemos estar perdiendo por no escuchar a Dios. O sea, nos estamos perdiendo de cosas grandes y ocultas que no conocemos. Que la única manera en la que vamos a poder descubrir esas cosas grandes y ocultas es escuchándolo a Él. Es hablándole, es clamando a Él, pero es también escuchándolo a Él. Y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, bueno, pues mi invitación es a que empecemos a escucharlo. Te voy a dejar algunas herramientas en el material escrito que te van a ayudar a poder empezar a ejercitar ese escuchar la voz de Dios. Van a ser unas herramientas prácticas
Si no sabes de qué material estoy hablando, es porque no estás en nuestro grupo de los sábados. Los sábados tenemos un grupo de amigos y este grupo de amigos nos reunimos, conversamos, pero también dialogamos. Y en ese grupo de amigos tenemos un chat privado. Ese chat privado, pues ahí conversamos, les mando los materiales, los textos, que también son de soporte de la clase. Y bueno, ahí te voy a dejar unas herramientas que te van a permitir empezar a ejercitar. Al principio puede ser complicado para algunos, para otros no. Algunas herramientas, pero paso a paso. Esto es como cuando vamos al gimnasio y hay ciertos ejercicios que se nos complican, pero entre más vamos practicando, pues más se nos facilita. Así que, bueno, me alegró mucho estar contigo en esta clase. Nos vemos en la siguiente clase. Y bueno, te invito a que le des el turno a Dios para que Él te hable. Chao, chao.